Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz.
Señor, tú siempre cuidas de cada uno de nosotros, Dios. Tú eres bueno, tú eres hermoso, Señor Jesús. Para siempre es tu misericordia, Señor. Te damos gracias porque nos concedes el privilegio de poder ver tu gloria, Dios. Aún en medio de tribulación, aún en medio de oposición, tú nos permites el gran privilegio de poderte cantar, de poderte adorar, Señor. Asombrado ante la grandeza de tu gloria, ante la belleza de tu majestad, me acerco a tu trono. Sin palabras que puedan describir tu pureza, consumido por el fuego de tu santidad, humillo mi corazón. Ay de mí, que siendo pequeño han visto mis ojos la gloria de Dios. Ay de mí, pues soy pecador y he visto la gloria del Hijo de Dios, tan alto, tan santo, tan puro y sublime. Jesús resplandece mucho más que el sol. Se sienta en el trono, Él gobierna, no hay otro, gloria incomparable es tu gloria, oh es tu gloria, oh Dios. No daremos gloria a ningún otro, no daremos gloria a ningún otro. Cristo, tú mereces toda la gloria, oh Dios. No daremos gloria, no, a ningún
pertenece a ti, Señor. Humilde me postro, rendido te adoro, mi vida es la ofrenda que puedo entregar. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Desde tu celular es muy fácil. Solo debes buscar la aplicación YouTube en el buscador IG Manantial de Bendición. Estando en el canal, vamos a darle en suscribirse y una vez suscrito, vamos a darle en la campanita a todas las notificaciones. Vas a recibir en tu celular las notificaciones de todos los videos y las prédicas que subamos de la congregación. Buenos días, amada iglesia, a todos los que nos escuchan. Les damos la bienvenida y le damos gracias también al Señor porque nos permite un día más estar reunidos allá en sus casas, en este lugar, para meditar nuevamente en su palabra, para escuchar el mensaje del Señor que tiene para nosotros en este día. Pues es triste que no podamos estar como congregación alabando y bendiciendo al Señor, pero damos gracias a Dios que podemos proyectar, enviar la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón. Así es que yo les pido que me acompañen en una oración. Vamos a darle gracias a Dios por este nuevo día, porque nuestro deseo es poner esta semana, nuestras vidas, nuestras actividades en las manos del Señor, la dirección del Señor, y sabemos que el Señor escucha nuestras oraciones y cuando están en acuerdo. Padre bueno, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad de meditar en tu palabra, de oír tu voz, tu mensaje, Señor. Gracias por todos los que se conectan, Señor, con este canal, que escuchan tu palabra, el mensaje, que honran tu nombre, Señor, sacando este tiempo. Gracias, Señor, porque aunque estamos aquí pocos, pero también, Señor, aquí hay un grupo de hijos y servidores, siervos y siervas tuyas, Señor. Yo te pido tu bendición para cada uno de nosotros, que a través de tu palabra nuestros espíritus se aviven, nuestras almas descansen de toda carga. Señor, que aquel que está enfermo sea sano, que el que está afligido, Señor, tenga esperanza, y que venga, Señor, de tu parte un tiempo nuevo y maravilloso para todos nosotros, Señor. Todo honor es tuyo, Señor. Tú eres Dios en los cielos y en la tierra, Señor, Dios nuestro. Por lo tanto te pido, Espíritu Santo, que llenes mi boca, que tomes todo mi ser, que tu palabra sea como ese refrigerio a los corazones, ese reflexionar para cambios, para bendición, Señor, para toda la clase de bendición que tú nos tienes, Señor. A ti damos honor y gloria en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, Padre. Amén y amén. Bueno, en esta mañana vamos a meditar en lo que es confiar en Dios. Confiar en Dios es muy importante porque, pues, como he puesto como título a este mensaje, es confiar en Dios nos da victoria. Y efectivamente, muchas cosas nosotros no logramos, muchas cosas nosotros no disfrutamos por no confiar en Dios. Siendo Dios digno de confianza, yo creo que muchos sabemos que podemos confiar en Dios, pero también creo que muchos les cuesta confiar en Dios. Y vamos a ver en
el libro de Isaías, capítulo 55, versículos del 8 al 12, y encontramos ahí que es necesario escuchar lo que dice Dios ahí, es necesario para entender cómo, por qué y para qué vamos a confiar en Dios y por qué es tan importante. Dice en el versículo 8: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz. Aquí vemos claramente que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y ahí es donde a muchos se les dificulta, y se nos dificulta, porque a todos nos pasa en oportunidades, confiar en Dios plenamente, porque nosotros tenemos unos planes para nosotros, tenemos unos pensamientos sobre nosotros como humanos, pero no siempre, generalmente, no son los de Dios. Y podemos ver en esta palabra, si vamos los versículos anteriores, podemos ver ¿por qué el Señor dice que sus pensamientos son más altos y sus caminos? Porque ahí en los versículos anteriores el Señor les está llamando al arrepentimiento, porque ha encontrado que sus obras son malas. Él dice que en el versículo 6 dice: busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar. Y allí vemos que el Señor le está diciendo al perverso de camino que deje sus malos caminos, y al que piensa mal sus malos pensamientos. Y por eso Él sigue diciendo, y cuando dice: porque mis pensamientos no son como los de ustedes, los pensamientos míos son más altos. Entonces tenemos que, por eso esta porción de la palabra es tan importante para nosotros, empezar a aprender. Quien no lo ha hecho, y quien ya lo hace, pues aún más confiar plenamente en Dios. Confiar es aceptar los planes de Dios. Por eso es que a veces es un poquito engorroso ese asunto, porque pensamos, y esta palabra la tomamos solamente los pensamientos de Dios, o sea, tiene cosas maravillosas y grandes para mí, y así es, pero hay que tener en cuenta que también esto hace referencia a un arrepentimiento y a un cambio de actitud, y por eso es que nosotros tenemos que indagar, estudiar y ser claros en los planes de Dios, para que así nosotros podamos confiar que los planes de Él están primero que los nuestros. Entonces así nosotros de poner nuestros planes ante los planes de Dios, poner en primer plano y en primer lugar los planes de Dios. Entonces allí terminando, leí todos los versículos para ver en el versículo 12 dice: entonces, después de todo esto, después de cambiar nuestros pensamientos, analizar nuestros malos pensamientos y dejarlos a un lado y volvernos a los pensamientos de Dios, dejar el mal camino, porque aunque nosotros somos la iglesia que amamos al Señor y que procuramos hacer su voluntad, también nos contaminamos y a veces nos descuidamos y andamos como al Señor le desagrada. Entonces, en el versículo 12 dice: cuando entendamos eso, que los planes de Dios están primero que los míos, que los nuestros, entonces vemos finalmente el fruto que viene por eso. Dice: ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz. A su paso las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. En vez de zarzas crecerán cipreses, mirtos en lugar de ortigas.
Esto habla de la condición o el lugar en que el Señor quiere que nosotros estemos. Esos son los planes del Señor, son planes de paz. El Señor vino a la tierra, hizo lo que hizo en esa cruz y murió de esa manera con un deseo superior y un deseo grandísimo de que nosotros, mientras pasamos por esta tierra, tengamos su paz. Su paz. Entonces, ya teniendo en cuenta que para nosotros aprender y llegar al punto de confiar plenamente en Dios y rendirnos al Señor y a sus deseos, a su voluntad, tenemos que tener claro que sus pensamientos son más altos. Él es santo, 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 y por lo tanto nosotros también tenemos que seguir ese camino de la santidad. ¿Qué hacer cuando venga la duda? Porque ¿qué es lo que pasa? Porque es lo que a nosotros nos afecta y nos impide a veces confiar plenamente y rendirnos a Dios. Pues son las dudas, y las dudas generalmente vienen cuando vienen los problemas, cuando viene la oposición, cuando viene la lucha, cuando viene el ataque de parte del enemigo, cuando vienen las dificultades que son propias de esta vida. Entonces, vamos a ver vamos a analizar y a mirar en el libro de Crónicas, segunda de Crónicas y capítulo 20. Encontramos en este pasaje algo muy interesante que nos va a ayudar. Nos va a ayudar para seguir estos consejos, para tomar estos pasos que ellos dieron. Y encontramos que está el pueblo de Dios en cabeza de Josafat enfrentando un grave problema, pues se le vienen los enemigos como dicen, en guerra. Se vienen a atacarlos con toda, a acabarlos. Entonces vemos en el capítulo 20 y versículos 1, dice: después de esto los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas, estos sabemos que son tribus, pueblos, como decir los boyacenses, los santanderianos, los colombianos, bueno. Algunos, dice, le declararon la guerra a Josafat, y alguien fue a informarle: del otro lado del mar muerto y de Edom vienen contra ti en una gran multitud. De manera que lo ponen en aviso que viene ataque para exterminarlos y acabarlos. Y vamos a ver, esas son, nosotros hoy en día, hasta el día de hoy, gracias a Dios, no hemos tenido esa clase de guerra. La guerra y nuestros ataques han sido diferentes, pero sí podemos nosotros trasladarlo a los ataques que muchas veces el enemigo viene contra nosotros para acabarnos. Yo creo que a todos nos pasa que a veces los problemas se vienen en fila, se vienen en grupo. A veces está todo bien calmado y de repente llegó una circunstancia y detrás de esa otra y otra, y decimos: pero ¿qué pasa? ¿Qué? Bueno, entonces vamos a ver que seguimos la lectura para ver lo que a ellos les dio la victoria, que es lo que a nosotros nos concierne hoy, que les dio la victoria y la que nos da a nosotros también la victoria y nos la va a dar cuando vengan estas clases de problemas, que yo pienso que por este tiempo muchas personas pueden estar bajo opresión, bajo temor, dudando del poder de Dios. Y Dios por eso hoy nos habla acerca de el deseo de Él, que nosotros confiemos plenamente en Él. Entonces vamos al versículo 3 del mismo pasaje, segunda de Crónicas 20, dice: atemorizado. Estoy dejando de leer algunos versículos por hacer más corta la lectura, pero usted lo puede leer todo en su casa y va a encontrar bendiciones espirituales tremendas. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en toda Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. Bueno, aquí vemos que Josafat estaba lleno de temor y no era para menos,
venían a acabarlos, y era un pueblo muy grande, o sea que de verdad que habían muchas posibilidades de morir ahí en esa ocasión. Entonces es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros muchas veces pensamos que vamos a morir, que hasta ahí llegamos por el problema. Pero hay otra cosa muy importante para meditar en este pasaje, y es, vamos al versículo 5. Dice: en el templo del Señor, frente al atrio nuevo, Josafat se puso de pie ante la asamblea de Judá y de Jerusalén y dijo: Señor Dios de nuestros antepasados, tú, a manera de pregunta, pero de afirmación también, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna a todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. Eso lo está afirmando. ¿No fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? O sea, a los enemigos. ¿Y no fuiste tú quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? En otras palabras, él le recuerda a Dios todas las victorias pasadas, enfrentando ese problema de la guerra que se le venía. Decide llamar al pueblo, convoca al pueblo, oran, ayunan, piden consulta a Dios, piden la ayuda del Señor, pero luego se para en la asamblea delante de toda la congregación y empieza a dirigirse a Dios y a decirle: Señor, ¿no fuiste tú quien nos libró? ¿Fuiste tú quien no permitiste que nosotros los termináramos a ellos? ¿Y fuiste tú quien nos diste la victoria? Bueno, recuerda todo esto. Mira cómo nos pagan ahora, porque el Señor no les permitió que ellos lo acabaran en otro ataque. El Señor les dijo: no los toquen, déjenlos. Mira cómo nos pagan ahora, viniendo a arrojarnos de la tierra que tú nos diste como herencia. O sea, como quien dice, les hicimos un bien y ellos nos están devolviendo mal. Dios nuestro, ¿acaso, le dice, acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros, y aquí viene lo interesante, nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. Nosotros no podemos. Y seguidamente le dice: no sabemos qué hacer. Hemos estado en esa circunstancia. Yo creo que muchas veces hemos estado en esa misma posición. Llegó el problema y literalmente no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Y yo pienso que en este punto, en estos casos, cuando estamos en esa misma situación, es que por falta de confiar en Dios y de hacer lo que ellos hicieron, hacemos las cosas más tontas y más descabelladas, que después nos están dejando periodos largos de consecuencias desagradables. Por eso es que el tema de hoy es tan importante, acerca de aprender a confiar en Dios y ver y qué hacer para nosotros aprender a confiar en Dios plenamente. Entonces ellos, y aquí vamos, y aquí viene, cada vez se pone más interesante este pasaje. No sabemos qué hacer. A veces los problemas que nosotros enfrentamos son mayores que nuestras fuerzas. ¿Cuántas veces estamos en esa situación que de verdad que no vemos la salida? De verdad que no está en nuestras manos el remedio. Muchas veces. Pero eso nos deben ir a nosotros haciendo descansar. Son cosas normales y comunes propias de esta vida. Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y aquí viene algo maravilloso, que seguido de esto dice: pero en ti hemos puesto nuestra esperanza. En otra versión dice: pero en ti hemos puesto nuestros ojos. Y cuando hay un pero, quiere decir la cosa cambia. Siempre que hay una lectura que estamos leyendo y dice pero, ahí quiere decir hay un cambio. Viene algo poderoso, diferente a lo que estamos hablando. Entonces dice: en ti, pero en ti hemos puesto nuestra esperanza. En otras palabras,
lo que Josafat le dice: Señor, estamos en serios problemas, pero tú has sido el que nos has librado en otras ocasiones. Y Señor, aunque en nuestras manos no está la solución, la salida, aunque no sabemos qué hacer, aunque el problema es muy grande, aunque estamos asustados y temerosos, hemos puesto nuestra mirada en ti. Como quien dice: tú tienes la solución. Nosotros no la tenemos, pero tú sí la tienes, con seguridad. Entonces vemos que recordaron victorias pasadas. Pero también vemos en el versículo 3, regresamos nuevamente, que se humillaron. Ya lo vimos, que convocó al pueblo, oraron, ayunaron. Y ese es otro punto muy importante que nosotros debemos hacer. A veces vienen los problemas y lo que menos hacemos es humillarnos ante Dios. Nos metemos a analizar el problema tanto que se nos olvida que Dios tiene la salida y no nos humillamos. Y a veces nosotros como iglesia estamos tan confiados, y así tiene que ser porque Dios nos dio la victoria, pero a veces nos falta humildad. A veces sufrimos y pasamos situaciones charras y complicadas y molestas, cuando tenemos a un paso la solución: tirarnos al piso, arrodillarnos, doblegar nuestro espíritu y nuestro corazón, humillarlo, porque nosotros, aunque somos santos, el Señor nos santifica y nos ve como nos llama santos. Nosotros le faltamos mucho al Señor muchas veces. Entonces, humillarnos, y esto me temo a veces que la iglesia lo estamos dejando a un lado mucho: el ayuno, la oración, el clamor. Pero vamos a ver otra cosa que ellos hicieron y que nosotros debemos hacer si queremos andar confiados y ver la victoria a cada paso de nuestra vida, y es determinarse a confiar en Dios. En Isaías 12 y versículo 2, capítulo 2 y versículo 2, nos dice la palabra así. El escritor, inspirado por el Espíritu Santo, dice: Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción, el Señor es mi salvación. Yo creo que esas palabras, cuando está todo bien, se escuchan muy poco, y debían escucharse más esas exclamaciones: Dios es mi salvación. A toda hora necesitamos ser salvados. Ya nos salvó de la condenación eterna por la esclavitud del pecado, pero necesitamos salvación todos los días. Siempre vienen situaciones donde necesitamos que la mano de Dios esté sobre nosotros y nos ayude y nos libre. Esta palabra, esta exclamación y esta palabra salvación allí, Dios es mi salvación, es y traduce: Dios destruirá mis enemigos. Dios destruirá mis enemigos. Qué bueno que nosotros, como discípulos de Cristo, como creyentes en Dios y en su palabra, a cada paso que vengan las dificultades, que venga el temor, que vengan los problemas, exclamáramos desde lo más profundo de nuestro corazón: Dios es mi salvación. En esa misma tónica, en esa misma interpretación que está esta frase. O sea, Dios destruirá mis enemigos. Amados hermanos y personas que nos escuchan, tenemos un Dios grande que pelea por nosotros. Tenemos un Dios poderoso. No hay por qué nosotros estar así derribados, caídos, asustados, porque de verdad que Dios es nuestra salvación y Él destruirá sus enemigos y mis enemigos. Y yo creo que usted y yo lo sabemos perfectamente. ¿Cuántas veces en nuestra vida se levantan enemigos contra nosotros? ¿Cuántas veces se levantan? A veces, cuando menos lo buscamos, se levantan los enemigos. Satanás vive buscando a quien dañar y a quien matarle la fe, destruirlo, tirarlo al piso. Pero Dios, y tenemos que recordar que a Satanás ya
ya lo puso en su lugar. Y todos los enemigos el Señor los destruirá si usted y yo permanecemos en Dios. Hay que tener eso bien claro. Si estamos en Cristo, la palabra de Dios dice, si está en Cristo. Si estamos en Cristo, nueva criatura somos y las cosas viejas pasan. Entonces, es importante estas exclamaciones desde lo más profundo de nuestro corazón. El Señor es mi salvación. Dice, el Señor es mi fuerza. Cuando usted sienta, sabe que el día de ayer nada más hablábamos con una persona que fuimos a orar, estaba demasiado afligida. Nos contaba que lleva 3 años y no es para menos, la situación es demasiado difícil que está viviendo y donde no quiere vivir, donde no le encuentra sentido a la vida, y bueno, muy digna de entenderla. Pero saben que yo lo he experimentado en mi vida cuando han venido dificultades y problemas. Yo ya les he dicho y insistiré con esto: aprendamos a declarar, a hacer declaraciones de la palabra de Dios, porque el abrir nuestra boca y hacer las declaraciones de las promesas de Dios sobre nuestras vidas, si estamos en Él, andando en Él, tienen mucho poder y cambian la situación, cambian mucho la situación. Entonces, cuando estamos sin fuerzas, exclamar, el Señor es mi fuerza, el Señor es mi fuerza, y finalmente vamos a sentir esa fuerza de parte del Señor. El Señor es mi canción. Cuando usted esté triste, diga, el Señor es mi canción, y vendrá alegría a su corazón. Él es mi salvación, y pronto se dejará ver la salvación, la ayuda del Señor en la situación que usted necesita, donde usted siente que no puede, donde usted siente que no está en sus manos la salida. Recuerden que leímos y dice que con alegría sacarán ustedes aguas de las fuentes de la salvación. La salvación de Dios hacia nosotros, hacia su pueblo, es como fuentes, no como una fuente, como fuentes. Dios es la fuente, pero dice allí que como sacarán ustedes aguas de las fuentes de la salvación. La salvación es como muchas fuentes: fuente de paz, fuente de gozo, fuente de alegría, fuente de provisión material, de sanidad, fuente de amor, fuente de perdón, de misericordia. Todo eso es salvación, amén. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos a confiar plenamente en Él y en lo que Él nos ha dado. Su salvación es inmensa, es inmensa. Y para concluir esta reflexión acerca de la palabra del Señor, vamos a ir también a Lamentaciones capítulo 3 y versículo 25, donde dice la palabra: bueno es Dios con quienes en Él confían. Bueno es Dios con quienes en Él confían. O sea que el Señor no menosprecia el que usted y yo confiemos en Él. Para Él es un grado de honor, es honrarle, es honor. A nosotros nos gusta que confíen en nosotros. A mí me gusta que cuando yo le hablo a alguien me crea, porque yo lo estoy haciendo sinceramente. Si le estoy diciendo algo que está en mi corazón y que yo tengo la posibilidad de hacerlo, y si le digo, a mí me gusta que la persona confíe. O si alguien ha dado un mal testimonio mío, mintiendo, y yo voy a aclararlo, me gusta que me crean. Pues cuanto más Dios, que es Dios, creador de todo, le gusta que confíen en Él. Al Señor le gusta que su palabra, sus promesas, que son fieles y eternas, nosotros confiemos en que son, como dice su misma palabra, el sí y el amén. Así es. Entonces es tiempo de que empecemos a trabajar por eso, por confiar en lo que el Señor nos dice. Dice en Isaías 40:31, dice: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Los que confían en el Señor. Sabe que por mucho tiempo estamos como muy fuertes y nos sentimos muy fuertes, pero siempre en la vida llegan momentos donde decaemos, donde viene abatimiento, decaimiento. Pero si usted y yo confiamos en las promesas del Señor, en sus fieles promesas, y en Él, van a ser renovadas nuestras fuerzas. Volarán como las águilas,
correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esto es toda la fortaleza que hay en un hijo, en una hija de Dios que decide creerle en todo tiempo. En todo tiempo sabemos que podrá venir algún ataque y nos dejará sin fuerzas, pero el Señor las renovará. Nuevamente nos dará las fuerzas, y es tal que por eso estamos hoy en pie, amando cada vez más al Señor por las fuerzas que Él renueva. En 2 de Crónicas capítulo 20 y versículo 15 vemos cómo termina este ataque, esta guerra declarada contra Josafat y contra la iglesia. Dice, y dijo, el versículo 15 dice, y dijo Jaasiel, lleno del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo vino y lo llenó y habló a través de su boca. Y dice: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuche también su majestad. Así dice el Señor, o sea, al gobernante, a todo el mundo: no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Y yo creo que el Señor hoy a muchos, a todos claramente, pero hay en especial a muchas personas, el Señor hoy les está diciendo: no tengan miedo. Yo pienso que el miedo nos viene a todos en determinado momento, y el miedo pues es hasta bueno, porque cuando tenemos miedo de morir y pues nos cuidamos, si sentimos una enfermedad, pues hacemos cambios que nos ayudan y nos van a alargar la vida. Y bueno, en muchas ocasiones el miedo realmente es un aviso para enmendar muchas cosas. Si estamos de pronto un poco, si hay alguien descuidado y viene alguien a decirle: oiga, usted se va a morir esta noche, el miedo a la muerte de pronto lo hace arrepentirse, y bueno, el miedo. Pero yo entiendo que lo que el Señor nos dice es: aunque tengan miedo, que el miedo no los va a gobernar, ¿sí? Aunque tengan miedo, aunque el Señor lo dice claramente: no tengan miedo. Lo que nosotros tenemos que entender es que aunque sintamos temor de algo y aunque nos tiemblen las piernas, nosotros debemos estar firmes y seguir adelante, porque el Señor va a mostrar la victoria, lo que Él pelea. Entonces dice: ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Amén. Y en el versículo 16 continúa y dice: mañana ustedes, y les da especificaciones de cómo van a ganar esa guerra. Obviamente ellos tomaron parte, pero la pelea la hizo el Señor, Él peleó por ellos y les dio la victoria. Pero si usted sigue leyendo, y es bueno que lea todo el capítulo y ojalá todo el libro con detenimiento, y se da cuenta como siempre que viene un ataque para un hijo, una hija de Dios fiel al Señor, a sus principios, y que confía en Dios, siempre que el Señor lo permita, las pruebas que el Señor permita en su vida y en mi vida, si estamos bien caminando en el Señor, terminarán en bendición. Amada iglesia y quien nos escucha, esto debe ser bien presente para usted. Si está pasando una prueba, una dificultad, y yo creo que hay pruebas sobre las naciones enteras, entendamos que esto terminará en el bien nuestro. Terminará, por muy tremenda que se vea la oposición, lo que sea, esto terminará en el bien nuestro, iglesia. Es la palabra del Señor. Dice también: confíen en el Señor y serán librados. La palabra de Dios dice que Él nos librará de la hora de la prueba más difícil que venga sobre la tierra. Solamente Él sabe cuándo será eso. Nosotros nos ha correspondido ver cómo se cumple su palabra y ver cómo se adelanta, cómo se avanza en todo esto de el maligno por tomar y por ponerse en el lugar de Dios. Pero a nosotros nos corresponde confiar en Dios. Amados, yo en el nombre del Señor Jesucristo, que puso esta palabra en mi corazón,
les animo para que confíen y confiemos en Dios. ¿Cómo confiamos en Dios? Pues diligentemente buscándole. Y yo creo que hoy en día es bueno que hablemos claro. No es ni siquiera buscándole, es diligentemente, buscándole diligentemente. Dejando todo lo que tenemos en primer lugar, que no es Dios, en segundo, tercero, cuarto, quinto, y poniendo a Dios en primer lugar. El Señor nos librará si confiamos en Él. Así es que yo les animo que confíen en Él, escuchemos más y más su palabra que cualquier otras voces. Todos sabemos claramente que estamos en peligro, bajo oposición, bajo todas estas cosas, lo entendemos, sea por X o Y, sea por una enfermedad, sea por lo que sea. Pero la iglesia debemos levantarnos más que nunca a confiar en Dios. Cierre sus ojitos allí donde esté, vamos a orar. Padre bendito, gracias por esta palabra. Señor, es el sí y el amén. En esta ocasión solamente mencionamos una parte de las victorias, Señor, tan grandes que tú nos das, pero sabemos que día a día, a diario, Señor, estás dando victorias. Tú peleas por nosotros, vas delante de nosotros. Tú, Señor, a ti no se te escapa la situación que está viviendo ninguno de tus hermanos, por muy solo, callado y apartado que esté. Tú estás conociendo la necesidad. Tu palabra dice que antes de que te pidamos, tú sabes de qué cosas tenemos necesidad. Padre, yo te doy gracias porque tenemos la certeza, Señor, que tú nos ayudas. Ayúdanos a confiar en ti. Yo te pido un avivamiento espiritual para la iglesia en general, para la congregación, para esta maravillosa familia de Manantial de Bendición. Señor, para que nos levantemos a confiar en ti, aunque veamos lo que tengamos, aunque vivamos lo más difícil que vivamos, Señor, a confiar, Señor, en que tus promesas son fieles y verdaderas. Padre, avívanos. Espíritu Santo, levántanos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te doy gracias y declaro, Señor, que ahora mismo todo espíritu de temor, de miedo que ha venido a detener la iglesia, a detener las personas, ahora mismo suelta, deja, abandona la vida de tus hijos. Ahora en tu nombre, Señor Jesucristo, en tu nombre, Señor Jesucristo. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. El Señor les continúe bendiciendo y estaremos anunciándoles si nos podemos reunir el próximo domingo, o estén pendientes del canal, de los mensajes de WhatsApp, que por ahí les avisamos. Dios los bendiga, Dios nos ama, Dios nos cuida, Dios es fiel. Un abrazo grandote.